Vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren palabra? ¿Cuántos quieren la palabra? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Créame, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Y en estos tiempos necesitamos la palabra. La palabra es una espada de dos filos. Es una espada que nos defiende. Usted toma la espada del Espíritu y dice: escrito está. Amén. Y con esa espada usted guerrea. Usted le dice a Satanás: suelta a tus cautivos. Amén. Usted le dice a la enfermedad: fuera de mi casa, yo no te acepto, yo no te recibo. Usted le dice a la escasez: fuera de mi casa, fuera de mi economía, fuera de mi cartera. Amén. Porque Jesús pagó el precio por mi salud, pagó el precio por la enfermedad, pagó el precio por la pobreza, por la iniquidad, por el pecado. Él en la cruz del Calvario, Él dio su sangre, vertió su sangre. El Cordero de Dios fue inmolado. Él fue puntual en su cita. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor, nos sujetamos a su autoridad y nos identificamos en su sacrificio. Normalmente decimos: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y nos gusta que sea nuestro Salvador. Necesitamos ese Mesías que nos salve. Pero cuando le decimos: te recibo como mi Señor, quiere decir que mis berrinches, que mi carnalidad, que mis enojos, que mis groserías y todo eso lo voy a tener que sujetar. Y mi carne se va a sujetar a la voluntad del Padre Celestial. Ya no vivo yo, dice la Escritura, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a renunciar a mi mente carnal. Ayer estábamos volviendo a ver, y les recomiendo, está en YouTube, la historia del progreso del peregrino. ¿Cuántos han leído el libro o cuántos han visto la película o cuántos saben? A ver, levante la mano del progreso del peregrino. Nada más estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5 personas. Lo hicieron incluso en dibujos animados, como para que lo vean los niños, el progreso del peregrino. Y está muy bien hecha. Y veíamos que Cristian, ¿verdad?, el personaje principal, va por diferentes pruebas, por diferentes luchas, y al final, después de ser probado su carácter, al final, está la prueba máxima. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la prueba máxima? Morir a sí mismo, morir al yo. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros, morir al yo. ¿Qué sucede cuando alguien te ofende? ¿Cómo contestas? ¿Cómo respondes cuando alguien te ofende? ¿Cómo respondes cuando alguien te insulta? ¿Cómo respondes cuando alguien toma tu justicia y se la apropia y te deja así como el chinito, nomás milando, ¿verdad? ¿Cómo respondes? ¿Se te sube el apellido a la cabeza? ¿Se te sube lo tapatío, verdad? ¿Y quieres bailarle el jarabe tapatío en la cabeza a la otra persona? Dices: aquí se me olvida lo cristiano, o sigues muriendo a la carne. Y en esa última parte, ¿verdad?, donde hay una ola enorme como de un tsunami. Wow, no les voy a platicar el final. Ya mi esposa me hizo así el floor manager, ¿no? Que no les platiques el final. Pero hay que morir, hay que morir. Esa es la prueba máxima, hay que morir. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en Gálatas 2:20, amén. Dice, vamos a leerlo todos juntos, ¿qué le parece? 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él, al ser crucificado, Él estaba pensando en ti y en mí. Amén. Él te tenía en mente. Dices, ¿cómo es posible con tantos miles de millones de personas y además hace 2000 años? Bueno, la mente de Dios es infinita y tiene contados los cabellos de tu cabeza. Conmigo no tiene mucho problema, ¿verdad? Pero tiene contados cada uno de los cabellos de tu cabeza. ¿Sabías eso? Una hoja no cae del árbol sin la voluntad del Padre Celestial. Un ave, un pajarito no cae muerto sin la voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, Él pensó en ti antes de la fundación del mundo, porque antes de la fundación del mundo te bendijo. Tú ya eres una persona bendecida. ¿Por qué? Porque fuiste bendecida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira, vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Necesitamos el estándar de santidad de Cristo Jesús en nosotros. ¿Cuántos lo tienen? ¿Por qué lo dice dudando? ¿Cuántos tienen ese estándar? ¿Sabe usted que sin el estándar de Jesús usted no puede entrar al cielo? Y esto no quiere decir que usted se tiene que esforzar para ser como Jesús, porque no es por fuerza, no es por el poder de usted, es por la gracia de Dios, es por la gracia de Jesús. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Colosenses 14:15. Sí, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, vamos a regresar al versículo 14, por favor. Dice que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, en ese acto de obediencia, mira, el diablo no sabía que estaba cometiendo un gran error, porque dijo, voy a matar al Hijo de Dios. Si Él vino en la carne, yo lo voy a crucificar, y de la manera más vil. Pero no se dio cuenta que en realidad Jesús estaba siendo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y por causa de la obediencia, Él fue bendecido, Él fue justificado. Y a través de Jesús, Él te justifica a ti y a mí y a todo aquel que quiera creer en su nombre. Amén. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta de decretos en contra tuya. Decía que si tú no cumplías la ley, tú no podías llegar a la presencia del Padre Celestial. Y esa acta dice que la anuló Jesús. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue clavado en la cruz, estaba clavando el acta de los decretos, porque estaba crucificando su carne, no su espíritu. Su carne estaba siendo crucificado, porque Jesús se despojó de su divinidad para venir como hombre a cumplir lo que Adán no pudo hacer. Y Él lo vino a hacer. Por eso dice la Escritura que Jesús es el postrer Adán. Amén. Entonces, y dice el versículo 15, y despojando a los principados. ¿Cuáles principados? El principado de la muerte, el principado de la iniquidad. Dice, y a las potestades. Recuerde que el apóstol Pablo nos habla de diferentes rangos de demonios. Ahí dice la Escritura que había una oscuridad tremenda, una oscuridad terrible. ¿Sí? Eran los demonios que estaban festejando que habían crucificado al Hijo de Dios, porque no sabían que iba a resucitar al tercer día, porque Jesús tiene el poder. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
Entonces dice que despojó a Satanás, a Lucifer y a todos esos principados, a esos demonios, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aleluya, yo estaría brincando de veras de gozo porque por el triunfo del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Vamos a la siguiente escritura, en Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, la ley es un tipo y figura de lo que venía, o sea, el Antiguo Testamento es un tipo y figura de lo que venía en el Nuevo Testamento. Usted puede ver la Biblia y va a ver a Jesucristo desde la primer página hasta la última página, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Ahí va a ver el rostro de Jesús. Entonces dice que pero era imposible que el hombre, que el ser humano, a través de la ley pudiera accesar a la gracia de Dios. Entonces tuvo que venir Jesús y a cumplir esa ley, para que entonces a través de él usted y yo podemos llegar al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Cuando usted tiene una necesidad, usted va en el nombre de Jesús, usted va al Padre en el nombre de Jesús. Usted no puede ir como un creyente simplemente, usted tiene que ir como un hijo, como una hija de Dios, a clamar al Padre Celestial, decirle: Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a tu presencia, vengo a clamarte, vengo a suplicarte, vengo a pedirte, vengo a rogarte, y en el nombre de Jesús usted tiene ese acceso, tiene ese favor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, es por gracia que tenemos, si no, definitivamente hubiera sido en balde la muerte de Jesús. ¿Me explico? Y luego vamos a la siguiente escritura. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Grítelo fuerte, diga: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos y cuántas justas hay aquí? ¿Cuántas justinas y cuántos justinos? Amén. Somos justificados por Él, por Jesús. Cuando usted cree en Jesús, Él es nuestro hermano mayor, es el unigénito de Dios. Amén. Jesús es el unigénito de Dios. Ahora, nosotros somos adoptados, somos injertados en el olivo natural, ¿sí? Entonces usted y yo somos, digamos que advenedizos, éramos gentiles, pero ahora a través de la fe en Jesucristo nosotros recibimos esa paternidad. Tenemos un Padre en los cielos, y eso es porque a Dios le plació, así lo estableció Él, ¿sí? Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe tú llegas al cielo, por la fe, ¿sí? Ahora, note esto, tome en cuenta, es un equilibrio. Dice, ya no es por obras para que nadie se gloríe. Es cierto, es correcto, es la escritura, no es por obras, pero la fe sin obras está muerta. Entonces es un equilibrio. Haga de cuenta que hay una balanza. Entonces la salvación no es por obras, es por fe. Pesa, ¿verdad? Pero la fe sin obras está muerta. Si yo digo que tengo fe y no tengo obras, ¿qué pasa? Mi fe no está perfeccionada. Entonces las obras le dan el equilibrio perfecto. Y no hacemos obras para ganarnos el cielo. Obramos porque amamos a Dios y porque Él ya preparó buenas obras, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que ya preparó buenas obras para que nosotros andemos por ella, ¿sí? Él ya preparó una persona necesitada para que tú la bendigas, para que tú le ayudes. Él ya preparó una necesidad para que tú, a través de tu oración,
ores por esa persona y la bendigas y puedas recibir la bendición, para que tú seas un factor de cambio, para que no vengas a calentar la banca, para que te actives en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, santo el Señor, gloria a Cristo Jesús. Hermanos, estos son tiempos gloriosos, son tiempos sobrenaturalmente poderosos. Ahora se va a ver quién realmente es cristiano y quién no. Ahora con esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, pero no tengas miedo, porque es por fe que podemos caminar sobre las aguas. Es por fe que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es por fe que mayor es Cristo que está en ti que aquel que está en el mundo. Es por fe que tú vienes y te llenas de fe a través de la palabra de Dios. Amén. Santo el Señor. Vámonos a la siguiente escritura, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Mira, los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía: mira, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos del diablo, de su padre el diablo, así les decía a los judíos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la escritura? ¿Lo han leído? Y si no, léalo, lea los evangelios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al siguiente versículo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Amén. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué somos hijos de Abraham? Vamos a la siguiente escritura, por favor. Dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Usted y yo éramos gentiles, no éramos del pueblo de Israel, sino gentiles. Bueno, ahora se han dicho muchas cosas, ¿no? Que resulta que los aztecas también venían de Israel y no sé qué tantas teorías están sacando, no sé. Pero lo que sí le puedo decir es que como gentiles no pertenecíamos a ese olivo natural, pero dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham, o sea, la noticia, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Esto incluye México, porque son todas las naciones, amén. Esto incluye Guadalajara, esto incluye Talpita, ¿sí? Y todo lo que tú quieras imponerle, ahí te incluye. Bueno, entonces, vamos a la siguiente, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Jesús nos vino a redimir de la maldición de la ley. Estábamos no poder pasar. Haz de cuenta que estás en la escuela y no podías pasar de año. Perdón el ejemplo tan simple, pero no podías pasar de año. Entonces viene tu hermano mayor y le pide permiso al maestro y le dice: maestro, ¿puedo presentar por mi hermanito que está aquí o mi hermanita el examen? Dice: está bien, te lo concedo, está bien. Entonces Jesús se sienta en tu pupitre y empieza a resolver el examen por ti. Y entonces ya dices: ah, ya lo pasé. Bueno, fue tu hermano, pero entonces cada vez, a ver, viene el maestro, entonces te pregunta: a ver, ¿y de veras sabes? A ver, dime la pregunta, contéstame la pregunta número 5. A ver, y entonces tú vas: hermano, Jesús, a ver, la pregunta 5. Ah, sí, papá, o sí, maestro, aquí está esto. ¿Me explico? O sea, Jesús da la cara por ti cuando tú decides creer en Cristo, cuando tú pones toda tu fe en Jesús, en su palabra. Entonces dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso era parte de la ley, era una maldición que estaba en la ley, ¿sí? Y Jesús se hizo maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a todos nosotros los gentiles. Amén. Vamos al siguiente, al versículo 15. Dice:
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Entonces, esto es tremendo, esto es poderoso. Dele un aplauso al Señor. Es más, póngase de pie, actívese, mire, gire hacia un lado, gire hacia el otro, levante sus brazos, estírese fuerte como que se acaba de levantar, nomás no se me duerma, ¿verdad? Y diga, gloria a Dios, aleluya, grítalo. Ahora siéntese, por favor. Aleluya, santo el Señor. Dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se da cuenta que a través de Cristo Jesús venimos a ser hijos de Dios. La gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, cuando Jesús es tu Señor, sí eres hijo o hija de Dios. Cuando nomás lo tienes en un rinconcito con una veladorita, y cuando te va, bueno, tú no, pero allá lejos, cuando se van al antro, ¿verdad? Dices, no, Jesús, aquí no me acompañes porque aquí no te va a gustar. Entonces mejor ahí, eso no es tener a Jesús en su corazón, ¿verdad? Necesitamos ser uno con Él. ¿Sí? Entonces, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando tú tienes tu fe puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, ¿sabes qué? Los exámenes que te vengan en la vida, tú los vas a vencer, tú los vas a pasar, tú los vas a resolver, porque estás diseñado para triunfar. Tú fuiste diseñado para triunfar en la vida, no para andar en depresión, en tristeza, en desánimo, en angustia, en enfermedad. Podemos tener pruebas, sí pueden venir las pruebas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Y dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová, le librará el Señor, de todas. No dice que de algunas sí, de algunas no. Dios te va a librar. Dios te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tú vives seguro y segura. Dice, porque escudo y adarga es tu verdad. ¡Aleluya! Dice, escudo y adarga. ¿Sabes lo que es una adarga? ¿Alguien sabe lo que es una adarga? Levante su mano. ¿No? Adarga es un tipo de escudo que lo hacían con pieles de res y las trataban de tal manera que era una piel muy fuerte, donde cuando venía una flecha rebotaba o se quedaba clavada ahí. Haz de cuenta que hacían como un marco de madera, y entonces ponían las pieles del animal, unas pieles gruesas, y las trataban para que ahí chocara la flecha del enemigo, ¿sí? Entonces es otro tipo de escudo, ¿verdad? Este es un breviario cultural, nada más, es gratis. Entonces, escudo y adarga es tu verdad. Dice, no temerás al terror nocturno. ¿Cuántos han sentido que se les trepa el muerto? Tú tienes la autoridad para clamar a la sangre de Cristo, y en ese momento, aunque estés soñando, a veces que dices que no puedo hablar porque estoy soñando, pero ahí en ese momento el poder de Dios viene. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te defiende hasta de tus peores pesadillas te defiende. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Santo el Señor. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuántos herederos hay aquí? Herederos según la promesa. Mira, aquí en el testamento hay una herencia para ti. Hay una herencia de sanidad, de liberación, de fortaleza, de avivamiento, de salvación. Aquí hay una herencia y tú necesitas conocerla. Si no conoces la herencia, no la puedes reclamar. Ay, ¿cómo le voy a reclamar a Dios? Bueno, es un derecho que Dios te está dando. Es un derecho que Dios te está dando, de decir, a ver, Padre, vengo en el nombre de Jesús. Tu palabra me dice que por las llagas de Cristo yo fui curado.
Y aquí el doctor me está diciendo lo contrario. El examen médico, el diagnóstico me habla de cáncer, me habla de lupus, me habla de COVID, de lo que sea. Pero Señor, pero tu palabra dice, y yo tengo una herencia en ti, Señor, y yo declaro esa sangre en mi cuerpo, y empiezo a reprender esos chamucos de enfermedad que se metieron a los pulmones y al estómago y todo eso, y salgo libre en el nombre de Jesús. Amén. Porque el justo por la fe vivirá. Pero de repente viene el diablo. No, cristianito, mira, ¿tú qué dijiste? Ya, ¿verdad? Ya la hiciste. Pues no, ahí voy. Y en la noche viene con ganas, con todo. Otra vez, con sus mentiras. Escalofríos, temperatura, la fiebre, el dolor, la angustia, sientes la muerte chiquita, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Escrito está que Jesús vive en mí, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escrito está que mayor es Cristo que está en mí, y empiezas a declarar la palabra de Dios con fe, diga, con fe. Aleluya. Sí, con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Si Jesús ya te dio ese poder, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces tenemos ese poder para echar fuera esos demonios. El espíritu de COVID. Pastor, ese no existe. Pues mira, ya lo descubrimos. Lo cierto es que ahora han sido soltados demonios que antes no estaban sobre la superficie de la tierra, porque viene la batalla más fuerte. Por eso tú necesitas llenarte de fe. Gloria a Dios por los que pasamos al 2020. No todos lo pasaron. ¿Sí? Gloria a Dios. Y estamos ya a 3 meses de terminar el 21, ¿verdad? Y aquí vamos, como dijo Marco Vidal en su canto, ¿verdad? Aquí estamos todavía con la espada en nuestras manos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. También Abraham ofreció un sacrificio, como lo hizo el Padre Celestial. Él ofreció a su hijo Isaac. Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu unigénito, a ese que esperaste 100 años para verlo nacer. Y ya que lo viste nacer después de 100 años de espera, entonces quiero que me lo entregues. Y se fueron camino de 3 días hasta un monte, y el niño le decía: papá, ¿y pues dónde está el borreguito que vamos a degollar? No te preocupes, Jehová proveerá, Jehová iré, ¿verdad? Y cuando, pues vamos a poner todo el altar, las ramas, ¿y dónde está el borreguito? Pues, ¿qué crees, mi hijo? Te tengo una noticia, que el borreguito eres tú. Porque era un tipo y figura de Jesús, el sacrificio del unigénito. Y cuando ya estaba amarrado Isaac y lo iba a degollar, llega el ángel y le dice: ya vi que si me obedeces, ya, baja tu cuchillo, no lo sacrifiques, vi que si me obedeces. Y cuando Dios vio la obediencia extrema de Abraham, entonces lo bendijo abundantemente. Y dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En cierta forma, Abraham también pagó el precio por ti y por mí. Y se hizo una conexión espiritual, porque a través de Jesús nosotros tenemos la bendición de Abraham. ¿Te has fijado que los judíos son muy ricos? ¿Por qué? Porque ellos saben que son hijos de Abraham, aunque muchos ni se comporten como hijos de Abraham. Entonces nosotros también tenemos acceso a eso. Y no te estoy predicando de la teología de la prosperidad, te estoy diciendo que
tienes acceso al trono de la gracia de Dios. Y en Cristo no hay necesidad, en Cristo no hay crisis, en Cristo no hay pandemia. Tú decides caminar en la realidad del mundo o en la verdad de Dios. Pastor, entonces me está diciendo que, pues, que tengo que imaginarme cosas, que tengo que vivir en un mundo imaginario. Te estoy diciendo que tienes que desarrollar la fe para vencer el problema que se te presente. Amén. Que Dios te equipa con un corazón lleno de fe, porque la fe viene del corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tú no puedes decir que tienes fe y estás quejándote, murmurándote, en chismes, en crítica, porque eso no es fe. Entonces hay una disociación entre tu boca y tu corazón, y por eso hay gente que viene así como en confusión. Pero cuando está alineado vertical y horizontalmente a la voluntad del Padre Celestial, tu corazón se alinea con tu boca y tu boca se alinea con la palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, ok, vamos a la siguiente escritura, por favor. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos las cosas de arriba. Vámonos rápido, por favor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí? Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es lo que yo te decía del maestro, y cuando el maestro te hace la pregunta y dice, bueno, mi hermano mayor va a contestar por mí, ¿sí? Mi vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga por tu vida, tú y yo vamos a volar, en las nubes lo recibiremos, seremos manifestados en gloria. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría no es solamente que tengas una imagen religiosa con una veladora prendida, porque dice la Escritura que no harás imagen de lo que está en el cielo para postrarte y adorarla. Y la avaricia también es un tipo de idolatría, es tener por ídolo al dios Mamón. ¿Sabes cuál es el dios Mamón? Es el dios del dinero, así se llama. Entonces, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que orar por México, porque traen una agenda muy fuerte y muy rápida para legalizar cosas que delante de Dios no son agradables. Cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Si es cierto, andábamos en las tinieblas, andábamos en ignorancia, andábamos en pecado, andábamos en lo peor, pero Cristo nos limpió, Cristo nos redimió, Cristo nos trajo nueva vida, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora tenemos la mente de Cristo. Vamos a pensar en lo verdadero, en lo puro, en lo honesto, en lo amable, en lo que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso voy a pensar. No voy a deprimirme, no voy a angustiarme, no voy a vivir ansioso, con una ansiedad y con un estrés. Eso no está en mí. Yo tengo que caminar la milla extra, tengo que vivir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Y te lo digo porque me lo estoy predicando a mí mismo. Amén. Y si te sirve, también es para ti. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Deja qué cosa? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Aguas con la blasfemia, hermanos. Mucho cuidado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras deshonestas de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros. Ay, pastor, una mentirita piadosa, una mentirita blanca, una mentirita color de rosa. Es muy chiquita. Quiero decirte algo. Ante los ojos del cielo, no existen pecados chicos y pecados grandes. Cuando tú estás en el Espíritu, un pecadito chiquito que tú dirías, ay, pues fue una cosita nada, se vuelve como una gran cosa, un gran pecado. Por eso solamente la gracia de Dios nos puede librar de eso. Amén. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es el que se quedó clavado en la cruz del Calvario. Amén. El tuyo y el mío. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú y yo nos tenemos que renovar hasta el pleno conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios. Donde no hay griego ni judío. Ay, es que yo vengo de la raza judía de no sé quién. Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, o sea, un hombre conocedor, ¿sí? Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Eso es. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Diga paciencia, paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Yo también, ¿verdad? Todos necesitamos paciencia. Amén. Gloria a Dios. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no es opcional, no es que si quiero o no quiero. El perdón en el cristianismo es obligatorio. Y si yo no estoy capacitado, no me siento así como para poder perdonar a alguien, tengo que entregarle mi carga a Jesús y entonces Él me va a ayudar a perdonar. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¿Ves? O sea, cuando haces esto, la paz de Dios gobierna en tu corazón. Y mucha gente vive en angustia, en ansiedad. No tiene la paz de Dios y vive en temor. ¿Por qué? Porque no ha vencido al hombre viejo, ¿sí? A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Este es el mensaje, mis amados hermanos. Este es el mensaje. Yo espero que te va a servir mucho porque esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Espíritu Santo, háblanos a todos, empezando por el predicador y siguiendo por todos los demás. ¿Sí? Háblanos. Nos estás hablando. Toca nuestros corazones. Gracias por esa conexión divina que hay en Cristo Jesús hasta la bendición de Abraham. Gracias porque por nuestras obras no podemos ser justificados según la ley, sino por la gracia. Amén. Ahora, la gracia, te voy a explicar esto, porque en la actualidad hay una doctrina que debes de tener mucho cuidado, que está por todos lados y más en internet.
Es una doctrina de la supergracia que te dice que pues ya fuiste perdonado y puedes hacer de la vida lo que tú quieras hacer. Eso no es de Dios, eso es demoníaco. ¿Sí? Que porque al fin que Dios ya te perdonó y puedes pecar libremente y sin ninguna convicción de pecado, pues puedes hacer lo que quieras. Esa es la doctrina de la supergracia o la megagracia, que es una desgracia más bien, ¿sí? La gracia es el poder de Dios para no caer en tentación. La gracia es el poder de Dios para no pecar. La gracia es cuando tú te resbalas, cuando tropiezas, cuando se te salió, híjole, y hiciste algo que no era correcto, te arrepientes, pides perdón, le pides perdón a Dios o le pides perdón a la persona que ofendiste y sigues adelante porque sabes que Dios te perdonó. Pero no por eso vas a estar insistiendo en volver a pecar y volver a cometer los mismos errores del pasado, sino que chiste tiene el cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la gracia de Dios para no pecar. Necesitamos la gracia de Dios para caminar en victoria, en triunfo. Necesito la gracia de Dios cada mañana. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana y que su fidelidad es para siempre. Amén. Y yo necesito eso. Lo necesito porque soy imperfecto, pero a través de Cristo Jesús el Padre me ve perfecto, me ve justificado por la sangre del Cordero. Cuando yo llego a la presencia del Padre, no me ve a mí, ve a su Hijo Jesús. Y entonces yo empiezo a orar, pero no voy a orar la oración mía, voy a orar la oración que el Espíritu Santo pone en mi boca para que sea conforme, de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Denle el aplauso al Señor, déselo con fe. Gloria a Dios. Hermanos, este es el mensaje y yo sé que te va a servir porque es la palabra de Dios. Yo te animo a que leas todos los días la Biblia. ¿Cuántos comen 3 veces al día todos los días? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos leen la palabra 3 veces al día, todos los días? ¿Ve? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido he sido en gran manera. Vivifícame, oh Jehová. ¿Sí? Aleluya. Hermanos, tenemos un arma poderosa y con esa arma vencemos cualquier situación, cualquier circunstancia. La Escritura nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. También la desgracia, pastor, también la desgracia. Todo ayuda para bien. Aún la aflicción ayuda para bien. Amén. Entonces, yo les animo a que tengan una relación personal con Dios. Relaciónense con el Espíritu Santo. Relaciónense con el Padre a través de Jesús. Y díganle, Señor, yo te necesito. Yo necesito ser obediente a tu palabra. Y tu palabra no regresa vacía. Vamos a pedirle. Vamos a hacer esta oración. Levante sus manos, cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, en esta tarde levantamos una oración delante de tu presencia y pedimos que nos invistas con el nuevo hombre, con las nuevas vestiduras, con las vestiduras sacerdotales. Te entregamos los viejos ropajes, te entregamos toda la aflicción, la angustia, la necesidad, la desesperación, la ponemos en tus manos. Te entregamos el estrés, toda la pobreza, la escasez, el odio, el rencor, la amargura, todo eso que traemos en nuestro interior, lo entregamos a ti, Señor, y te bendecimos, Padre. Y ahora te pedimos, Dios, que nos ayudes a mantener nuestra carne en el lugar de la cruz del Calvario, Señor, y que podamos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí,
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.